Radio El Salvador del Mundo presenta La Palabra Viva. Prepara tu corazón y haz vida la enseñanza que vas a escuchar. ¿Qué tal? El año pasado, ¿se acuerdan de lo que trató el retiro? ¿Sí? El año pasado venimos a hablar acerca de ser amigos de Dios, ¿se recuerdan? Si lo que viniéramos a hablar del año pasado no se hubiera cumplido hasta ahorita en nuestra vida, como que hubiera sido sin frutos todo este año, ¿no? Esperamos que lo que el año pasado se habló se pudiera haber cumplido este año, ¿sí? Yo les vengo a contar de la experiencia mía de mi amistad con Dios ahorita. Y realmente el año pasado que yo hablaba acerca de la amistad con Dios, yo les decía que yo quisiera que Dios me llamara su amigo. El año pasado hablábamos que él decía Jacob, mi profeta, Moisés, pero Abraham, mi amigo, ¿se recuerdan? Y que él pudiera decir al final del retiro, al final del año, Luis, mi amigo, o Chori, ¿te acuerdas que te ocupé el año pasado de ejemplo? Chori, mi amiga, o Ernesto, o cualquiera de ustedes. Y el año pasado Dios se mostró muy bondadoso conmigo y me demostró, me dio muestras de cuán amigo yo puedo ser de él, de cuán amigo yo soy de él, cuánto me tiene él en estima. Fíjense que el año pasado, en febrero del año pasado, a mí me avisaron de una beca para Israel. Y yo mandé los papeles, llené la solicitud y no le conté a la Celi. ¿Por qué? Eran un tiempo y dije, no vaya a ser que me diga que no desde el principio, y mejor lo hice. Y luego mandé los papeles, me llamaron a unas entrevistas, julio por ahí. Me mandaron una notificación de que me habían otorgado la beca. Era para octubre. Entonces, me fui. Y cuando llegué allá, pues yo decía, a ver, qué bendición, Dios cumple los deseos más profundos del corazón de cada uno. Porque era para un posgrado, tenía en mi corazón ese deseo. Me llegué a informar allá, le pregunté a esta gente de la universidad de allá, cómo hacían para lo de las becas. Y llegaba gente de todos lados del mundo. Pero para América solo habían 2 cupos, ¿verdad? Eran como 5 para África, 4 o 6, 5 para Asia, unos para Europa y así. Entonces yo dije, realmente una bendición de Dios, porque solo habían 2 cupos para América. Pero para mi especialidad solo había un cupo en todo el mundo. Entonces, cuando yo hice la matemática dije, realmente yo si no hubiera sido por Dios. Y el año pasado hablamos del Salmo 127 que decía que Dios da a sus amigos mientras duermen, ¿se recuerdan? Que en vano es que el hombre haga algo si no es Dios quien construye, y Él es el que da todo a sus amigos. Y yo dije, Señor, realmente yo llené los papeles, fui a las entrevistas, pero no hice nada como que diga espectacular para que sea el único en el mundo que agarraron de esto. Pero Dios quería que así fuera. Pero ese no era el propósito de Dios, que yo hiciera eso. Él tenía un propósito espiritual y un propósito más grande para mi vida. Estando allá, me tocó pasar la Navidad allá. Y quieras o no, uno se siente solo, ¿verdad? Porque la familia acá, ustedes aquí, que son mi familia. Y allá que nadie celebra la Navidad, ni un pinche árbol de Navidad, ni nada. Y unos días antes celebran lo que es ellos el Hanukkah. Y el Hanukkah, y ni una luz para Navidad, ni nada, no se siente. Pero Dios, como es tan detallista, y como yo soy su amigo, conocí allá a una persona que trabajaba ella era de Belén. Y trabajaba para el Vaticano, en Jerusalén. Y me invitó a que pasara la Navidad con su familia. Dije yo, qué bonito ir a pasar la Navidad a Belén. Y me dice, mire, ¿y usted quisiera ir a la misa del gallo a las 12? Para la misa en la iglesia de la Natividad. Y me dice, sí, pero fíjese que para eso se necesita una invitación especial, porque son miles de gente que quieren ir a la misa. Y será la iglesia quizás un poco más estrecho que esto y un poquito más largo, que habrán unas 300 gentes. Necesito una invitación especial. Pero le invita el Vaticano. Como ella trabaja en el Vaticano, entonces
Dios me mandó una tarjeta con mi nombre. Decía, Luis Quiñones para ir a la misa del Vaticano. A las 12 de la noche en la iglesia de la Natividad, el día de Navidad. Y yo me fui para Belén el 24, llegué como a las 2 de la tarde. Fui a Jerusalén para poder pasar al lado de Belén. Y ya pasé a Belén. Las panderetas, por favor. Así fui a Cafarnaúm, pero eso es para el otro retiro. Fui a Caná. Fui a Galilea. Judá y todos lados también. Lo que le quería contar, me fui, volviendo al punto. Me pasé a Belén. Fui con esta señora y todo. Fuimos a ver primero la iglesia de la Natividad y estaba adornada, increíble. Había una plaza enfrente y con pantallas gigantes para toda la gente que no va a la misa. Y luego nos fuimos a la casa de ella. Y era la cena de Navidad de ellos. Pero como a los palestinos no les permiten ir a esa misa especial de las 12, sino que solo para invitados extranjeros, entonces como que se alargó un poco la cena y yo ya me quería ir porque era las 11:30, ¿verdad? Y ellos comiendo y quiere más comida y quiere más. Bueno, como buen salvadoreño llegamos tarde y había una seguridad, bueno, para decirles no nos dejaron entrar. Y porque ya habían cerrado las puertas y ahí estaba el primer ministro de Palestina y diplomáticos y no, porque como nunca salíamos de la casa y yo estaba un poco desilusionado. Pero la señora decía, miren, pero es que él viene de El Salvador solo a la misa. No. Bueno, para no serles largo, pero lo bueno de ser la última charla es que puedo hablar de aquí a las 6 de la tarde y como ya no hay otra charla, tienen prisa. Entonces, nos metimos, pues está la iglesia de la Natividad y abajo está lo que es la gruta de la Natividad para los que han ido. Y de ahí nos dejaron entrar, ¿verdad? Y ahí estábamos, parados. Entonces, de repente había una puerta hacia el fondo, chiquitita de madera, y salió un señor ya de edad. Y le fue a decir a esta señora que iba conmigo, que si por favor nos permitía entrar, porque yo había llegado para la misa. Y él dijo que era prohibido. Al rato me dice, mire, véngase. Y esa puerta es una puerta, como son iglesias antiguas, son como pasadizos secretos y van a dar hasta la puerta, hasta la iglesia grande. Véngase, pero que nadie vea. Porque había otra gente ahí, sacerdotes y monjas que no habían podido entrar a la misa. Y yo voy a entrar, me dijo este señor, ya a la iglesia, voy a abrir la puerta y la voy a dejar abierta, como que se me olvidó. Pero usted espere 5 minutos para salir, ¿verdad? Para que no nos vean. Y así fue. Y pude entrar a la misa. Pero lo que yo les quiero decir, a veces uno entorpece los planes de Dios, pero Dios no le importa las puertas que se puedan ir cerrando, que el hombre pueda cerrar, y Dios hace su obra. Y para mí fue el regalo de mi Señor para mi Navidad. A pesar de estar lejos, Dios, Él tenía detalles para mí. Como les digo, que Él mandara una tarjeta para Luis Quiñones, o sea, y no es, la señora fue un ángel de Dios, que Dios se sirvió para tener detalles conmigo, de la amistad que Él tiene hacia mí. Y así yo les pudiera contar miles de cosas, pero lo que les quiero decir, que lo del año pasado tiene que cumplirse en sus vidas, porque si no, no comenzaríamos nuestro caminar. Cada año que venimos acá es un paso que damos hacia nuestro peregrinar a Dios. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, acerca del peregrinar. Yo quiero que le abran sus Biblias en el Salmo 84. En la Biblia de Jerusalén lo titula como canto de peregrinación. Dios habla hoy, anhelo por la casa de Dios, pero básicamente ya les voy a explicar cuando vayamos desarrollando la charla, es lo mismo. Dice la palabra de Dios: cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Aún el gorrión y la golondrina hallan lugares en tus altares, donde hacerles nido a sus polluelos.
oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirán en manantial, y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento, y en Sión verán al Dios supremo. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Oh Dios protector nuestro, mira con buenos ojos a quien tú has escogido como rey. Más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad, porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha y nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Esta es palabra de Dios. El salmista que se atribuye al rey David, él definitivamente había estado en algún momento en el templo de Dios, ¿sí? Porque dice su corazón que anhela regresar al templo de Dios. Pero si ustedes recuerdan, David tuvo que salir huyendo al desierto porque Saúl lo quería matar. Entonces él, cuando estaba en el destierro, cuando andaba huyendo, él anhelaba regresar, quería regresar al templo. ¿Y por qué dice? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Dice, porque ahí, en tu monte, ahí habitas tú, ahí está tu presencia, y Dios se revelaba en el templo. Ustedes sabían que Dios en el Antiguo Testamento les dice, da una ley, que 3 veces al año todos los hombres, varones, valga la redundancia, debían de ir a Jerusalén a peregrinar. ¿Sabían ustedes eso? ¿No? En Deuteronomio, y se los voy a leer porque lo voy a ocupar luego. Ustedes no lo busquen, yo se los voy a leer. Deuteronomio 16 habla de las fiestas. Y dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante Yahvé tu Dios, en el lugar elegido por él, en la fiesta de los ácimos, que es la Pascua, en la fiesta de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta de las tiendas. Y nadie se presentará ante Yahvé con las manos vacías. Esa es palabra de Dios. Entonces, los judíos, por ley, tenían que ir 3 veces y peregrinar hasta Jerusalén para ponerse enfrente de Dios. Dice, en el lugar donde Dios ha escogido. Y si ustedes leen un poco más adelante, dice que Dios los manda que vayan no a cualquier ciudad, sino a la ciudad de Él y en el monte de Él, donde está construido su templo. Entonces todos tenían que peregrinar hacia Jerusalén para presentarse delante de Dios. Por eso todavía los judíos van al muro de los lamentos, ¿verdad? Porque dice, ahí hay una inscripción que dice, Dios nunca aparta su presencia de su templo, y eso es bíblico. Dios les prometió que Él iba a estar siempre en su templo. Entonces ellos todavía van y se presentan y comienzan y meten un papelito y todo, pero porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces por eso David dice, quiero ir hasta tu templo porque ahí te revelas tú, porque ahí estás tú, porque ahí está la presencia de Dios. Decía hoy Ricardo acerca de la presencia de Dios. Nosotros ya lo vemos como que, la presencia de Dios, pero la presencia de Dios es lo más grande que nosotros podemos tener, como decía Ricardo. No hay nada que se le compare a estar delante de la presencia de Dios, y eso es lo que todos buscamos. Y fíjense que como esto establecía la ley, Jesús peregrinaba. ¿Ustedes sabían eso? Jesús cumplía la ley. Yo se los quiero leer. San Juan 2:13 dice, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, porque ellos le llamaban subir a Jerusalén. Las subidas eran ir a Jerusalén. Por eso se acercaba la Pascua y Jesús subió a Jerusalén. Luego vuelve a hablar en el capítulo 5 y vuelve a decir, después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús
subió a Jerusalén. O sea, Jesús cumplía la ley. Y él sabía que tenía que peregrinar. En primer lugar, porque su padre ahí estaba. Y no era que él no pudiera tener la presencia de Dios en otro lado, pero Dios había prometido que él estaba ahí y que él se revelaba ahí. Y Jesús subía a orar al templo. Y segundo, porque él era el primero que daba cumplimiento a la ley. Tenía que ser ejemplo, y él cumplía toda la ley de los judíos. Y cuando él fue para que lo crucificaran, Jesús fue por la Pascua. En San Juan 12:2 dice: al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre de que había llegado para la fiesta, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro. O sea, Jesús subió a Jerusalén para la Pascua. Lógicamente él sabía que iba a morir, pero él hacía la peregrinación y ahí iba a ser su encuentro con su Padre. Cuando él muriera y resucitara, él iba a tener el encuentro eterno con Dios. Igual, fíjense que San Pablo, 25 años después todavía de la muerte del Cristo, él hacía la peregrinación. Y decía en Hechos de los Apóstoles, dice: Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Como les digo, era una de las fiestas que los judíos tenían que ir. Y Pablo era judío, a pesar de que era convertido al cristianismo, él iba. Y en Hechos 24 dice, estaba hablando ante el procurador romano y le dice: tú mismo lo puedes comprobar. No hace más de 12 días que yo subí a Jerusalén en peregrinación, dice San Pablo. O sea, la peregrinación no es algo nuevo, no es algo que venimos a inventarnos y yo que vengo a hablar hoy de la peregrinación. Es algo que Dios lo estableció desde el Antiguo Testamento. Jesús lo cumplía, San Pablo lo cumplía. ¿Y nosotros por qué no vamos a cumplirlo, mis hermanos? Y es el mandato de Dios que tenemos que peregrinar hasta su presencia. Y esto de peregrinar tiene un significado. La peregrinación es ir hacia un lugar santo para tener una experiencia sobrenatural. Esa es la definición del diccionario cristiano para peregrinación. Ir hacia un lugar santo para tener una experiencia sobrenatural. Lógicamente, la experiencia sobrenatural era tener un encuentro con Dios. Entonces, es un viaje. Le vamos a llamar el viaje santo. Entonces, David quería hacer este viaje nuevamente porque él anhelaba estar ahí. Ahí están los de David. Ya salieron están peregrinando para él. Y este viaje santo es el símbolo de los caminos que necesitamos para alcanzar a Dios. Y la verdad que estamos caminando hacia un destino que no deberíamos de llamar muerte, sino un encuentro, porque no es el final de esta vida, mis hermanos. Yo no les vengo a hablar de lo que vamos a hacer acá, sino que este peregrinar es para llegar a la presencia de Dios por la eternidad. Entonces este viaje que vamos a hacer es para llegar a tener un encuentro con Dios, que va a ser la nueva vida que vamos a tener con nuestro Señor. Y a esto no se escapa ninguno. ¿Ustedes creen que alguien se va a escapar de esto? Nadie. Todos vamos a llegar y nos va a llamar, unos antes que a otros. Yo sé que Raúl todo este tiempo estuvo peregrinando y Dios lo llamó a su encuentro para vivir por la eternidad con Él. Y a eso estamos llamados todos. Más tarde o más temprano, usted va a ser llamado por Dios para ir a su presencia. Si usted ha hecho el peregrinar, si no, no sé dónde va a ir. Pero si esa es nuestra meta, si sabemos todos que para allá vamos, ¿por qué no planear nuestra vida de acuerdo a esa meta? Si todos sabemos que para allá vamos, ¿por qué no planear nuestra vida hacia esa meta? Aquel día yo estaba oyendo una conversación, estaban hablando de... Sí, es que cuando yo me muera yo ya compré un seguro de vida de tanto para que mi esposa, y además incluye que la casa le quede pagada de aquí y aquí, yo también compré esto,
Y fíjate que venden, están hablando de seguros de vida, para que la gente que queda aquí quede tranquila. Pero muchas veces no planeamos hacia donde yo voy. Y vivimos de acuerdo a este mundo. Pero si sabemos que todos vamos a ir allá, ¿por qué no planeamos nuestra vida para llegar a esa meta? ¿Saben ustedes que solo tenemos una oportunidad para llegar a esa meta? Solo tenemos esta vida para poder llegar a esa meta. Si tú la desperdicias, ya no vas a tener otra oportunidad. Siempre pensamos, más adelante, mañana, pasado empiezo. Es que han hablado de la renovación. Sí, en junio comienzo porque antes de junio yo tengo otros compromisos y no sé qué, ¿verdad? El otro año, el 2008, hubo gente este año que, como hoy el compromiso, se fue bien enfático en decir que tenía que cumplir con su tercer día, con su asamblea, con su redil y ser sujeto y aquí pastorearse, ok. Hubo gente que nos expresó, sí, es que tú sabes que Dios es mi Señor y Dios es lo más importante para mí, Dios es mi todo y yo sin Él me muero. Pero fíjate que este año no puedo porque he tomado... O sea, es su todo, pero no puede. O sea, es su prioridad, pero no lo es. Y siempre, y me decía esta persona, pero contá conmigo, y yo el otro año lo voy a hacer. ¿Y quién te garantiza tú que el otro año vas a estar aquí en esta tierra? Solo tenemos una oportunidad. Si la desperdicias, te quedaste fuera. Por eso tenemos que planear nuestra vida de acuerdo a llegar hasta la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Y este viaje que estamos haciendo es un viaje santo, les decía, porque el que nos espera al final del viaje es el Santo de los Santos. Y Dios tiene una voluntad hacia nosotros. Y ahí habla de la voluntad. Si ustedes ven la última parte de la lectura, dice para que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y en Tesalonicenses 4:3 dice, lo voy a leer de Jerusalén porque me gusta más cómo está, dice, porque esta, y es bien específica, y eso es todo el versículo, dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Por eso les digo que este es un viaje santo, porque vamos buscando la santificación. Lógicamente, Jesús es el santo. El que santifica es el Espíritu Santo. Amén. Pero nosotros estamos llamados a buscar esa santificación. Ya no vale aquello de que antes nos decían, no, pero es que aquí no somos santos. Pues es que vos sabés que yo santo no soy. Pero mira, aquí somos humanos y nos damos esa licencia para seguir viviendo conforme al mundo quiere que vivamos o según mi voluntad quiere vivir. Pero Dios quiere que renovemos nuestra mente. A eso hemos venido. Y Él quiere que vivamos bajo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Como que no la leí, ¿verdad? No, la voy a volver a leer para que... Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ok, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Dios ya no quiere que vengas a decir, no, es que yo no puedo. No, es que no somos santos, es que somos pecadores. No, Dios quiere que tú vayas camino a la santificación y que cambies tu manera de pensar y cambie tu manera de vivir. Y te lo está planteando de esta forma y te está confrontando. Entonces ya cuando salgas de aquí no puedes decir, no, pero es que yo santo no soy. No, y pues sí, estamos en proceso y la lucha y tú sabes el caminar y nos vamos escudando y que la carne es débil y que aquí, que allá. Y echamos culpa a Satanás, que culpa a Dios. No, Dios quiere la santificación de todo. Y quiere que vivamos bajo su voluntad. La voluntad de Dios no es que tú seas el mejor empresario, el mejor médico, el mejor abogado, el mejor aquí. No, esa no es la voluntad de Dios. Si tú lo eres, ok. Pero la voluntad de Dios es que ustedes sean santos. Pero a veces nuestras prioridades cambian. Entonces ya no nos queremos comprometer con Dios, porque mira, es que tengo que hacer esto, las clases de aquello, el trabajo aquel, aquí, el compromiso allá y aquí. No. Dios lo que quiere
es que ustedes se santifiquen. Y esa es la voluntad de Dios. Y en este caminar, ¿cómo saber cuál es ese viaje santo? ¿Cuál es ese camino que yo tengo que seguir para llegar hasta donde Dios está? Primero, es que ya no vas a hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Tú vas a estar en el camino de la peregrinación cuando vayas siguiendo la voluntad de Dios. Hoy que yo fui a Israel, Nueva Israel, yo fui, créeme, con la idea de hacer el posgrado. Y qué bonito Israel, ¿verdad? Porque voy a ir a conocer y qué bonito Israel. Y Dios cumplió su promesa de que Él cumple los deseos más profundos de nuestro corazón. O sea, Él me dijo, ok, esa es tu parte, va, ya, estás contento, ok. Pero la voluntad de Dios para mí era que Él quería tenerme cara a cara y hablarme y apartarme para poderse revelar y mostrarme cómo era Él conmigo, para trabajar áreas de mi corazón y enamorarme más de Él. O sea, esa era la voluntad de Él, que yo buscara la santificación, que Dios me hablara. Lo demás era, ok, está bien, si vas a mejorar profesionalmente, ese es tu rollo. O sea, lo mío es de la santificación. Y eso es lo que Dios quería para mí. Y Dios a cada uno de nosotros nos ama individualmente, ¿sí? Yo creo que esto ya lo sabemos desde nuestro retiro de conversión. Y porque nos ama individualmente a cada uno, Él ha trazado un plan y un itinerario específico para cada uno. Solo Él sabe cuándo nos va a llamar a su presencia. Y el día mío puede ser que sea diferente al día de alguno de ustedes. O puede ser que todo nos lleve de un solo, yo no sé. Pero el itinerario y el camino que yo voy a llevar para llegar a esa santificación va a ser diferente a cada uno. Y unos van a pasar por situaciones más difíciles que otros. Pero todos vamos a tener pruebas. Y todos vamos a tener que decidir entre hacer mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. Va a llegar ese momento, como decía un que desciframos la vida. ¿Y cuál es descifrar la vida? O sea, si yo entiendo cuál es la voluntad de Dios y la sigo, o la oigo y la dejo a un lado y me voy para el otro lado. Este peregrinar, mis hermanos, créanme que yo ayer lo estaba entendiendo, que cada año que venimos acá es como un paso más en este peregrinar. Que a veces lo vemos como un retiro más, ¿verdad? De compromiso, volver a comprometer. No, Dios aquí se revela. Y subimos, porque literalmente subimos acá para que Dios se revele. Y hacemos esa subida, esa peregrinación desde allá para acá, para que Dios se muestre. Indicarnos cuál es el camino que vamos a tomar este año. O sea, no es venir solo venimos a quemar el papelito y le echamos en la olla y qué bonito, agarra fuego y de ahí nos vamos. No. O sea, Dios tiene propósitos más grandes para su vida. Dios se ha revelado este año para que renovemos nuestra mente y cambiemos nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra forma de vivir. Y Dios ha hablado. Y ahí está. Si tú haces la voluntad de Dios o no haces la voluntad de Dios. Pero este es una etapa y cada año vamos subiendo más. Pero tú te puedes quedar en el peregrinar. Ustedes ven, no, los mismos que están aquí van a venir el otro año. Y los que están aquí son los que vinieron el año pasado. Muchos ya no están y se quedaron en el peregrinar. Cuando uno va a estos lugares y más de sitios de peregrinación, habían ciertos, antes lo hacían a pie, hoy se hace en carro, en avión, en tren, como lo quieran hacer, para llegar más rápido. Pero antes se hacía a pie. Entonces, cada cierta cantidad de kilómetros, cada ciertos pueblos, había lugares para que el peregrino descansara. Yo fui a conocer un hotel para peregrinos. Me imagino que todavía hay gente que hace las peregrinaciones así de esta forma. Pero había lugares para que la gente descansara y era como tomar un descanso para seguir al día siguiente. No era para que se quedara ahí una semana como descansando y comiendo y engordándose para seguir. No, era para dormir ese día, descansar
y seguir adelante. Y eso es lo que venimos a hacer aquí cada año. Venimos, Dios nos trae, tomamos fuerzas, Él se revela y tenemos que seguir. O sea, no nos podemos quedar ahí. Y decía el Salmo hoy, el Salmo 84, felices los que en ti encuentran ayuda y los que desean peregrinar hasta tu monte. Me llamó mucho la atención el Salmo de hoy, que decía, dichosos los que confían en el Señor. Ese fue el Salmo de la misa. Igual hoy dices, felices o dichosos los que en ti encuentran ayuda y los que desean peregrinar hasta tu monte. Definitivamente, mis hermanos, nosotros somos niños en nuestro tiempo. Y les voy a decir por qué. Porque el tiempo que estamos viviendo ahorita es un tiempo de activismo, de que tú tienes que hacer y hacer, ¿verdad? Un tiempo de eficiencia, o sea, entre tú más haces y entre más eficaz eres, vas a ser más exitoso. Y ahí, en el tiempo que vivimos, el mundo valora ciertas cosas y desvalora otras, valora ciertas ocupaciones y desvalora otras. Fíjense que, por cierto, el viernes yo estaba con un paciente y él, no me acuerdo, tenía un problema en el hombro y me dice, yo le digo, ¿y usted en qué trabaja? Pero para ver si le iba a afectar. Yo soy abogado. Vale. Pero fíjese, me dice que, y ya bajando la voz, pero casi no me dedico a eso. ¿Y qué hace? Soy pastor. Así, allá, ¿sabes? Pastor evangélico, pero lo que quería comentarles es que él así, soy abogado. Pero no me dedico a eso. ¿Y qué? Soy pastor. O sea, como que una cosa era más importante que la otra. Mire, pero, y a veces nosotros, ¿y tú qué haces? No, es que yo trabajo en tal cosa y tal lugar. Y pues sí, pero, y voy a la comunidad El Salvador del Mundo. Grupo Caná. Sí, y como que le tenemos miedo al mundo y pensamos que el mundo nos va a valorar más, porque sí, quizás es en el mundo. Si yo soy don fulano de tal, con tantos títulos, con tantos posgrados, que si yo soy cristiano. Esa es nuestra confusión y a veces preferimos tomar otra decisión de tomar X cosa antes de comprometernos con Dios. Por eso es que muchos no quieren comprometerse, porque valoran más lo de este mundo y como el mundo nos ve, que lo que vamos a tener por la eternidad. Y entonces todavía no tenemos la mentalidad del peregrino. No entendemos que aquí vamos caminando hacia tener un encuentro con Dios, que lo vamos a tener por la eternidad, y que cada día tenemos que dar un paso más, que esto es temporal. En Hebreos dice, ya no vivan ustedes y no pongan sus ojos en las cosas de este mundo, pónganlo en las cosas espirituales, porque esto te va a durar 20, 40, 50, 80, 100 años a lo mucho. ¿Hay alguien aquí de 100? ¿De 90? No me levante la mano. Pero el mundo así es, valora ciertas cosas y desvalora otras. Y el mundo nos acostumbramos a vivir, a veces rechazamos ciertos retos y ciertas situaciones en la vida por temor. Hoy ya va a pasar. ¿No les ha pasado a ustedes que tienen algún problema, alguna situación en su vida y no lo quieren afrontar cristianamente? No. Ya va a pasar. Y pensamos que va a ir pasando y no pasa. Y tenemos esa tendencia también que nos la lleva el mundo, de que nosotros tomar un tiempo para orar, tomar días para hacer esto, quizás a los ojos del mundo parece ridículo. Y gente que da miedo pedir permiso para venir acá o comentarle a alguien, es que voy a estar 2 días en un retiro. ¿Qué? Esos 2 días pudiera estar produciendo. O sea, es pérdida de tiempo que tú dediques 1 hora para orar. Esa hora mejor trabajala, porque vas a producir más. Y no, tenemos que detenernos momentos para ver cuál es la voluntad de Dios, para ver qué dirección tomar. Y Dios va poniendo, como les digo, muestras de su amor y muestras de su dirección. Ayer que veía esa imagen y hablaban del águila, uno a veces tiene
ideas erróneas. Fíjense que yo allá fui a una montaña, en la frontera con Siria, y estaba en la montaña. Y vi un pájaro, y me dice uno que estaba al lado, ¡ve, un águila! Yo me le quedé viendo. Y yo no le dije nada. Le dije, este es un sope que anda ahí. En serio, yo pensé que era un sope. Pero no le dije nada, porque no sabía cómo decir sope. No, le dije, no es un águila. Pero yo en mi mente, un sope. Y en eso llegó la guía. ¿Ya vieron el águila? Y yo, es un águila. El águila. Y cuando ya me le quedé viendo, realmente estábamos en una montaña como a unos 2000 y pico metros de altura, y el águila todavía sí no podía ser un sope, ¿verdad? Pero yo en el momento, sope, ay, montó en El Salvador, le iba a decir. Pero uno lo ve así, tenemos esa mentalidad y vivimos como sopes, comiendo la basura que nos da el mundo, y no volamos como las águilas. Y yo después ya me le quedé viendo el águila, ya entusiasmado, que era un águila, cómo volaba y realmente ayer que veía y que hablaban de eso, teníamos que renovarnos, porque si no nos quedamos picoteando y viendo para abajo y comiendo la basura que da el mundo, y no nos movemos hacia el peregrinar de Dios. Y la verdad que este viaje no es un viaje corto, es un viaje largo, y va trazado, como les digo, por la voluntad de Dios, y es un itinerario que demanda que caminemos cada día. Tú no puedes quedarte parado en ningún momento, bajo ninguna circunstancia tú te puedes quedar parado. Tú no te puedes conformar como viviste ayer o como viviste el año pasado, decir, sí, es que yo el año pasado sí me comprometí y este año no. El peregrino no decía, sí, ayer caminé 100 kilómetros, así que hoy voy a caminar 2, sumo 100 más 2, lo divido entre 2, caminé 51 kilómetros cada día. No, o sea, caminaste 100 ayer y hoy 2, y si mañana no caminas, pues no caminas. Pero no te puedes conformar a no caminar. Tu vida tiene que ser un constante avanzar hacia la presencia de Dios. No te puedes quedar parado. Y el amor de Dios nos urge a caminar y a seguir adelante, porque Él está en nuestro encuentro. Y el amor de Dios es el que nos va a mover a ir hacia ese encuentro y a mejorar cada día. Esta vida tenemos que aprovecharla. Definitivamente, tú tienes que aprovechar esta vida para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero, bueno, podemos pensar, bueno, yo me he detenido, porque quizás más de alguno, este año que pasó no fue su mejor servicio. Comenzó bien el año, porque acabamos de terminar el retiro de compromiso y una gran alegría, todos van a sus rediles, todos van a sus ministerios, todos van a la asamblea, pero después de junio, los mismos de siempre, y para diciembre, peor, ni los mismos de siempre. Pero ¿qué podemos hacer? Definitivamente tenemos que tener una solución, ¿sí? ¿Qué podemos hacer si nos hemos detenido, o si en algún momento nos detenemos? ¿Nos deberemos de desanimar, como decía Juan Carlos, y quedarnos parados? No. Debemos de entregárselo a la misericordia de Dios y empezar de nuevo. Si tú te has detenido, si tú te has cansado, te has desanimado, entrégaselo a la misericordia de Dios, porque Dios te va a aceptar. Dios es infinita misericordia. Dios te va a perdonar y te va a dar otra oportunidad. Pero tienes que empezar de nuevo. Deja atrás tu pasado y empieza de nuevo confiando en la gracia de Dios y no en tus fuerzas, porque tus fuerzas se van a volver a acabar y entonces te vas a volver a desanimar. Y lo más importante, que en este caminar estamos todos juntos, mis hermanos. Para eso venimos acá, para darnos todos fuerzas, para darnos ánimo, para ayudarnos unos a otros. Si ustedes ven a un hermano que se ha caído, se ha parado, ayúdele. No lo empuje, no lo pisotee, no lo juzgue. Ámelo y ayúdele, porque usted puede ser el otro que se detenga. Y Dios siempre va a estar ahí para levantarlo. Como les digo, Dios en mi vida, estos últimos meses que estuve allá, me llevó a
a entender más del amor de Él. Y yo les puedo decir que yo estoy más enamorado de mi Señor hoy que hace casi 16 años que me convertí. Y quizás hubo momentos en que yo me detuve y momentos en el cual perdía hacia dónde irme, pero Dios quería tener algo que ver conmigo. Yo sé que quiere tener algo que ver con usted. Y Él me llamó, me dijo, tú sos mi amigo y yo quiero que tú vengas a mí. Y que ese fue parte de mi peregrinar. Pero mi peregrinar es hacia la presencia de Dios. Hasta cuando Él me llame yo poderle decir, Señor, aquí estoy. Y verlo cara a cara. Pero mi única oportunidad es esta. Y para terminar yo les digo que la vida es buena, mis hermanos. Pero la eternidad es mejor. Hemos escuchado La Palabra Viva en Radio El Salvador del Mundo.